SER Podcast. Óscar López, buenos días. Hola, buenos días. En conversación con Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, secretario general del PSOE en Madrid, ha sido jefe de gabinete del presidente del Gobierno y también fue secretario de organización del Partido Socialista. Señor López, ayer le preguntaron al presidente del Gobierno y secretario general de su partido si podía descartar que ha habido financiación ilegal del Partido Socialista. Él se remitió a una auditoría que dijo que va a despejar las dudas. ¿Usted lo puede descartar? El Partido Socialista tiene sus cuentas auditadas, los informes han sido todos favorables, en todo caso, como dijo el presidente, como no hay nada que ocultar, si hay que hacer, se hará una auditoría. Esta mañana he escuchado algunas informaciones que vinculaban una expresión de esas grabaciones a la supuesta financiación. ¿El impuesto? Sí, quiero aclarar que en el Partido Socialista hay una cuota voluntaria que pagamos todos los cargos públicos y que a diferencia de otros partidos donde ha habido sueldos y sobresueldos, aquí es al revés, aquí de tu sueldo aportas voluntariamente una cuota al partido. Entiendo que se refieren a eso y que de por ahí podrían venir las sospechas, pero transparencia absoluta y nada que temer y nada que ocultar. Las sospechas también podrían venir de que haya un empresario que diga que hay empresas que forman parte de una ganadería, en referencia a empresas, es como las llamó él, vinculadas al PP o al PSOE, o al enfado que parece que tuvo Koldo con Koldo García y Ábalos, que dicen ellos que se enfadó Santos Cerdán porque contrataban con empresas que no eran del PSOE. Esos son también indicios que podrían apuntar en ese sentido. Pues, transparencia absoluta. Mire, lo que hemos conocido, las conversaciones que hemos conocido son infumables. Absolutamente incompatibles con el Partido Socialista. Está muy bien eso de denunciar la corrupción de los demás, pero es mucho más importante actuar cuando es en casa. Y este partido actúa. Aquí no vamos a entrar en el y tú más, no. Cuando el Partido Socialista tiene algún problema, alguna duda, actúa con contundencia. Y eso es nuestro patrimonio, y esa es nuestra diferencia. Y por lo tanto la vamos a preservar y la vamos a defender. Este partido no consiente, no ampara, no oculta, al revés, actúa. Y ayer, por ejemplo, conocimos unas conversaciones y solamente del contenido de las conversaciones teníamos todos claro que era absolutamente incompatible con el Partido Socialista. Por lo tanto, actuamos. ¿Y entonces qué ha fallado, ministro? ¿Qué ha fallado? Han fallado las personas, como siempre. Las personas que son capaces de hacer esto. Y las personas que son capaces también de negar que han hecho esto. Porque ahí está la gravedad del asunto. La gravedad está en el fondo de la cuestión, pero también en negar hasta el último momento. Mire, ayer se veía, obviamente, al presidente del Gobierno muy afectado. Muy afectado, obviamente. No era solo él, éramos muchos los que estábamos afectados. En el Partido Socialista, fuera del Partido Socialista, muchos militantes, muchos votantes del Partido Socialista, muchos periodistas que habían confiado en Santos Cerdán, a los que les había negado una y otra vez que hubiera algo así. Duele mucho que se niegue algo así. Ahora bien, ahora habrá un proceso judicial, yo entiendo que él se defenderá, él ejercerá su derecho a la defensa, faltaría más, por lo tanto yo no voy a hacer sentencias, las hará el juez, las que tenga que hacer, y cada uno tiene el derecho a su defensa, pero es que las conversaciones son demoledoras, y por lo tanto ni un minuto en el Partido Socialista. Bueno, ni un minuto después de muchos años. Lo que quiero decirles es que... No, de muchos años no, después de 2 horas, vamos, es decir, el sumario lo hemos leído por la mañana. En esta dictadura bolivariana que es España, el gobierno ha leído el sumario por la mañana y tan pronto como lo ha leído ha actuado. Le recuerdo otros casos en los que se tardaron 9 años en actuar. Bueno, no se actuó nunca. ¿No vieron ningún indicio, no había nada que les hacía sospechar ese comportamiento que debían tener, que demuestran las conversaciones que tenían Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo? ¿Esto era algo que tenían ellos tres y que nadie podía ver? Luis, si tienes prueba de que alguna otra persona lo sabía, de verdad, dímela. Porque seremos igual de contundentes. Es decir, este partido y este presidente del Gobierno y este secretario general han demostrado ser contundentes desde el minuto 1. En todos los casos, y lo vamos a seguir siendo. Cuando usted me dice que han fallado las personas, ¿no ha fallado ningún mecanismo de control? Es decir, si aparecen las primeras informaciones, o si se le pregunta a Santos Cerdán, como entiendo que han hecho, y usted me dice, y le creemos, y creemos a Santos Cerdán, ¿esto cómo va? Es decir, hay empieza a haber un rumor, la gente empieza a apuntar a Santos Cerdán, ustedes le preguntan, él dice, soy inocente, se acabó... Vamos a hacer ese ejercicio, hagámoslo usted y yo, ¿vale? Imagínense que se empieza a publicar que dudas sobre un colaborador suyo, que supuestamente va a venir un informe, supuestamente, esto es la información que teníamos, fin, ninguna más. Evidentemente, llamas a tu colaborador, en el que tienes máxima confianza. Has hecho un camino y te lo niega. A continuación, ¿qué hace el Partido Socialista? Investigar sobre un supuesto informe que va a llegar. Esa era la información que había, no había ninguna otra, José Luis. ¿Había alguna otra información? Porque yo la única información que he visto es que supuestamente se estaba elaborando un informe de la UCO que llegaría.
¿verdad? En cuanto ha llegado el informe de la UCO y se ha leído lo que decían las conversaciones, se ha actuado con contundencia. Y para mí es muy importante lo que piensen millones de personas progresistas que hoy están dolidas y que saben que no somos lo mismo y que en este partido no se va a pasar ni una es ni una. Esto es muy importante. ¿Qué explicación le da al hecho de que José Luis Ábalos desde dentro del gobierno pudiera haber organizado o montado esta estructura en la que luego conectaba con el partido a través de Santos Cerdán? Es decir, desde dentro del gobierno, ya no le pregunto por el partido, ya me ha dicho, desde dentro del gobierno, ¿no cree que han fallado también mecanismos de control? Para quien no sepa cómo funciona la administración pública, esto no es tan sencillo como se pueda pensar. Hay un procedimiento de contratación, hay una serie de controles que funcionan y por lo tanto si ha habido alguna irregularidad tendrá que demostrarse en todo caso. Por lo tanto, yo ahora mismo no tengo ninguna muestra de irregularidad de ninguna concesión ni de ninguna adjudicación. Todo se ha hecho en base a la normalidad, en base a la legalidad, pero le digo lo mismo, si alguna vez en algún sitio se demuestra algo, se actuará con contundencia igual, faltaría más. Ministro, ¿por qué el presidente del gobierno echó a José Luis Ábalos del gobierno? Eso fue una remodelación de gobierno, se ha explicado una y otra vez. Recuerdo, porque este es importante, este dato, que esa remodelación no afectó solo a José Luis Ábalos. Le recuerdo que de aquel cambio salió también la vicepresidenta Carmen Calvo, si no me equivoco. Salió incluso el director de gabinete, entré yo en el lugar del anterior director de gabinete. Fue un cambio de gobierno de fondo, de abrir nueva etapa, que afectó a muchos ministerios. Fíjese, si usted me dijera que hubiera sido un caso aislado, de una persona aislada y que hubiera, pues quizás entiendo que pudiera haber alguna duda, pero es que en esta ocasión estamos hablando de que, si no recuerdo mal, esto fue a mitad de legislatura y era el clásico cambio que hacen todos los gobiernos, donde se hace una remodelación profunda del gobierno para arrancar una etapa nueva. O sea que la destitución de Ábalos, aunque luego fue diputado, fue en las listas del PSOE por Valencia, la destitución de Ábalos no tiene nada que ver. Usted me puede volver a confirmar aquí que esto no tiene nada que ver con que ya había información o sospechas en torno a la figura de José Luis Ábalos. Absolutamente, es más. Yo creo que al Partido Socialista se le puede acusar de muchas cosas, pero de lo que no se le puede acusar es de no haber actuado. Actuó con el señor Ábalos de manera contundente, rápida, es más, recibimos críticas por actuar de forma demasiado rápida y ha actuado con las escuchas del señor Santos Cerdán a las 2 horas de leer los documentos. Por favor, esta es la realidad. Pero yo insisto, para mí lo más importante, miren, en este país, y en muchos países, pero en este país hay muchas millones de personas progresistas que tienen unos valores y que ven la política de una forma. Y hay mucha gente que da el paso de meterse en política y que comprometemos nuestra vida personal, muchas cosas comprometemos. Y desde luego, comportamientos como estos, conversaciones como estas, duelen mucho. Y son incompatibles. Y para mí es muy importante, fíjese, llevamos, no sé, 15 minutos de conversación, no me habrá escuchado usted el y tú más ni una sola vez. Yo le estoy hablando de mi partido y de los casos que afectan a mi partido. Y le estoy diciendo que vamos a actuar con contundencia absoluta. Y así va a ser. ¿Qué responsabilidad tiene la persona que eligió a Santos Cerdán como secretario de organización y a José Luis Ábalos como secretario de organización? Pues evidentemente, como dijo ayer el presidente del gobierno, está muy dolido porque evidentemente se ha equivocado confiando en esas personas. Por eso pidió perdón. Y, oiga, no está de moda eso de pedir perdón en política. Y cuesta y duele, y más cuando es un momento como ese donde... Me imagino todo lo que ha pasado por su cabeza después de tantos años, después de haber confiado tantas veces, después de que te negaran a la cara algo. Imagínese usted lo doloroso que es eso. Pero eso no te puede impedir ni te puede anular el juicio. Y tienes que actuar. Y el presidente del gobierno ha vuelto a demostrar que ha actuado con contundencia. ¿Y puede seguir al frente del partido y del gobierno? Es que es al revés. Es que si no hubiera actuado como ha actuado, entonces no podría seguir. Es bajo su mandato, bajo el que el secretario de organización actual y el secretario de organización anterior tenían conversaciones como las que hemos visto hablando de repartirse comisiones. Y son intolerables. Pero el responsable será el presidente del gobierno. Pero el presidente del gobierno es responsable de actuar, de tomar decisiones, y eso es lo que está haciendo. ¿No cree que de haberlo impedido? Hombre, pero vamos a ver, pero ¿cómo impide usted? Pero vamos a ver. Nadie está libre de tener un caso de corrupción. Nadie está libre de que le engañen. La responsabilidad de los casos de corrupción afecta a las personas que han cometido eso. Pero hay una responsabilidad también que nos afecta a todos, a las organizaciones, a los partidos. Por lo tanto, al que haya cometido cualquier caso de corrupción tendrá que responder ante la justicia. Y los partidos respondemos tomando decisiones, actuando. Yo he visto partidos que expulsan a quien denuncia la corrupción en su partido, pasó con el PP, con el señor Casado, y he visto partidos como el mío, afortunadamente, por eso estoy en este partido, que no pasa ni una.
Ministro, honestamente, si este caso hubiera pasado en el Partido Popular y hubiéramos conocido esta mañana estas conversaciones entre dos de sus antiguos secretarios de organización, ¿usted no estaría pidiendo la dimisión del secretario general o presidente de ese partido? Yo pedí la dimisión de Mariano Rajoy, que estaba en los papeles 1000 veces. ¿Se acuerda usted que estaba en los papeles? ¿Se acuerda usted? Bueno, todavía no hemos sido capaces de saber si M. Rajoy era Mariano Rajoy. Me ha dicho que no iba a entrar en el hito más. Claro, pero usted me ha puesto el caso, ha sido usted. Aclaro, nota a pie de página para los oyentes. Me ha preguntado usted por el Partido Popular. Fíjese que ha sido a pregunta suya cuando ha entrado al Partido Popular. Nota a pie de página. Y le digo, ¿se imagina usted que hubiera unos papeles en este caso donde se apuntara P. Sánchez? ¿Se imagina usted? ¿Se lo imagina? No lo ha visto, ni lo va a ver, porque esa es la diferencia. Es más, yo esta mañana repasaba la historia. Qué importante es poder tener siempre coherencia en la vida y poder demostrar que uno ha estado siempre en el lado correcto. 3 o 4 años después de que el diario El País, creo que fue El País el primero, sacara los papeles de Bárcenas, hubo elecciones, 3 o 4 años después, y luego hubo una investidura del señor Rajoy, y algunos, usted recordará que hubo una quiebra muy grande dentro de mi partido, defendimos que había que votar que no a la investidura del señor Rajoy, siempre, una y otra vez, después de haber leído, 4 años después de haber leído en los papeles que ponía M. Rajoy. Hubo gente en mi partido que dijo que había que abstenerse. Los papeles llevaban encima de la mesa 4 años, encima de la mesa, M. Rajoy. Déjeme preguntarle, ahora voy a preguntarle por la continuidad del gobierno, la estabilidad, porque ayer el presidente del gobierno dijo que va a seguir hasta 2027. Pero por cerrar el capítulo de Santos Cerdán, ¿usted qué palabra cree que definiría hoy más allá de la decepción? ¿Santos Cerdán lo que ha hecho es traicionar al partido? Si estas conversaciones se demuestran, ¿esto es una traición, un engaño? Yo lo que siento es lo que sienten millones de personas, mucho cabreo. Ahora, como responsable político tengo otro sentimiento, que es determinación. Determinación. De no pasar ni una. Y que igual que salió primero Ábalos y luego salió Koldo y luego ha salido Santos, quien salga, fuera. Fuera, ni un minuto en este partido. Si hasta ahora han creído la versión que daba Santos Cerdán, otra de las cosas que ha ido explicando estos últimos días Santos Cerdán es que él no tiene nada que ver con el asunto de Leire Díez. ¿Qué garantías tiene usted de que no fue desde la dirección de su formación política, desde la que se promovió una suerte de guerra sucia contra la UCO que está investigando al hermano del presidente del gobierno o a la esposa del presidente del gobierno? Todos los protagonistas están fuera. Yo de verdad creo, pero te estoy hablando con la mano en el corazón, José Luis. Yo lo que noto es una guerra sucia contra el gobierno, la noto mañana, tarde y noche, porque hay que saber diferenciar. Hay cosas y cosas. Y yo, desde luego, voy a intentar defender toda mi vida, como está haciendo este partido, como está haciendo este presidente, siempre la verdad. Y siempre diferenciar, porque cuando se mezcla todo, entonces todo es igual. Y yo, desde luego, creo que usted sabe como yo, que ese asunto lo sabe usted perfectamente, como lo sabe todo Madrid, lo diga o no, usted sabe como yo, que son los coletazos de la Kitchen, que esos son los coletazos de la Kitchen, que esa es la información que se elaboró por un gobierno que espió a sus rivales políticos y que esa información de la que disponían bastantes personas la estuvieron moviendo por todo Madrid durante muchos años y usted lo sabe como yo. Pero yo lo que en este punto quisiera saber, ministro, es si Santos Cerdán habló con Leire Díez para incitarla a promover de alguna manera o que recabara información contra altos dirigentes de la UCO. Y como hasta ahora Santos Cerdán había dicho unas cosas que ustedes mismos han dejado de creer, si no han dejado de creer también esta versión y no tienen el temor desde que la propia dirección de su partido se alentara una guerra sucia contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Mi partido no ha alimentado, y desde luego mi gobierno, ninguna guerra sucia contra los rivales políticos. Eso no lo han hecho a nosotros, hemos sido las víctimas de eso, pero nosotros y muchos más, otros partidos, Podemos, los partidos nacionalistas, eso es la verdad, esa es la historia de este país. Yo siempre voy a defender la verdad y vamos a defender la verdad. Esto es muy importante, José Luis. En este partido hubo un momento donde se utilizaron los recursos del Estado para espiar a rivales políticos, para eliminar a rivales políticos. Este es un gobierno limpio. Jamás ha hecho algo así y jamás lo va a hacer. Y a la prueba me remito. La justicia está actuando, la policía judicial está actuando, nada que ver con lo que hicieron otros gobiernos. Cuando me habla de guerra sucia contra el gobierno, ¿de quién? De la derecha y de la ultraderecha, en sentido amplio. El Partido Popular y Vox, me está diciendo. Bueno, pero es mi opinión, Yo creo que la derecha es mucho más que el Partido Popular. Hay muchas personas. Yo creo que el mensaje que dijo en su día el señor Aznar no era baladí. Yo creo que el señor Aznar hizo un llamamiento a todos aquellos patriotas que se ven. Es la historia de España, Cuando uno lee y repasa la historia de España, no es la primera vez, ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando hay personas que se sienten interpeladas cuando escuchan al señor
Aznar, ese silbido para perros, ¿no? que entienden muchos, ¿no? Esto es una cruzada para salvar al país, ¿no? A un país que, por cierto, José Luis, permíteme solo un minuto, bate récord de empleo. Es el país que más crece de la eurozona, es el país que sube las pensiones, sube el salario mínimo. Esta es la realidad del país. Pero la impotencia, la frustración de la derecha le ha llevado a decidir que solo hay una estrategia para acabar con este gobierno, que es una guerra por tierra, mar y aire, donde se han reproducido una serie de comportamientos, con informaciones falsas, con denuncias falsas, con montar un ruido ensordecedor que impide hablar de lo realmente importante. Pero es muy importante diferenciar, y por lo tanto, cuando hay algo, se actúa con contundencia, y cuando no, se defiende la decencia. Y con la misma pasión que estoy defendiendo que el PSOE ha actuado y va a actuar, voy a defender que en otras ocasiones, por ejemplo, para tapar la corrupción de la señora Ayuso, se ha intentado ir contra el fiscal general. Con la misma pasión lo voy a defender, porque sí que estoy defendiendo la verdad. Y la verdad es muy importante, José Luis, porque siempre sale a flote. ¿Hay jueces, cree, en esa guerra sucia contra el gobierno? Yo creo que ha habido pronunciamientos y autos judiciales muy dudosos y muy sospechosos, pero a la prueba me remito. Es que vamos, podría darle ahora ya después de todo este tiempo, podría dar una conferencia monográfica sobre algunos procesamientos judiciales. Y en esa guerra sucia o en esos comportamientos sospechosos, ¿usted incorpora también a la Unidad Central Operativa, la Guardia Civil, que está investigando? No, yo confío en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es verdad que cuando haya... vamos a confiar siempre, ¿no? Porque le decía antes, ¿no? Yo recuerdo que cuando se llevó aquella denuncia falsa contra la mujer del presidente del gobierno, hubo un informe contundente de la UCO que dijo no había nada y ahí no valía. Ahí no valía, había que hacer otro. Por tanto, oiga, siempre, ¿no? Y luego le digo, en la UCO, como en el PSOE, como en el PP y como en todas partes. Habrá personas mejores y peores. Habrá personas que hagan mejor su trabajo y otras que no. Y desde luego, si alguna vez se demuestra alguna irregularidad, para adelante también, como lo exijo en mi casa. Lo puedo exigir en las demás, porque lo exijo en la mía. El problema está en quienes exigen a los demás cosas que luego no se aplican. Pero yo en mi casa lo exijo doble. Por eso estoy orgulloso de lo que ha hecho el presidente del gobierno y del secretario general, de que ha actuado, de que no le ha temblado el pulso. Y a mí eso es lo que me vale. El presidente del gobierno, que llegó a la Moncloa después de una moción de censura que ratificó la mayoría parlamentaria con un discurso de introducción, de justificación de la moción que leyó en la tribuna José Luis Ábalos y que basó su discurso sobre todo en la limpieza, en la regeneración democrática. ¿Usted considera que con ese precedente de la manera en que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, con un discurso que él ha ido enarbolando, esta crisis se resuelve con una auditoría externa y la promesa de que en el Comité Federal del mes que viene va a haber cambios en la dirección que no se concretan? Esta crisis se resuelve actuando y demostrando que lo que hemos dicho y lo que hemos hecho tiene valor. Tiene usted razón. Llegamos con una moción de censura que decía lo que decía. Por eso es tan importante demostrar que no somos lo mismo. Por eso es tan importante actuar desde el minuto uno. Por eso es tan importante que el Partido Socialista, incluso sin sentencias, esté actuando. En base, fíjese, en este caso solo a unas conversaciones. Y ya está, de raíz. Y como eso, con cualquier otro que pueda haber. Es que eso es lo importante, que los ciudadanos entiendan la diferencia, porque si no, no merece la pena lo que estamos haciendo. Yo, desde luego... Pero entonces la reacción que hace el Partido Socialista, es decir, Santos Cerdán formalmente dimitió él, entiendo que el presidente del gobierno se lo pidió ayer en la Moncloa. Hay una quiebra de confianza absoluta, entiéndame usted. ¿Tiene usted detalles de cómo fue esa conversación ayer en la Moncloa? Pues mire, yo, más allá de lo que ha contado el presidente del gobierno, no, pero lo que me duele, e insisto en que Santos Cerdán tiene derecho a defenderse en sede judicial y habrá un proceso judicial, pero a mí lo que me duele es que se niegue, incluso ya viendo las conversaciones, y sobre todo al presidente del gobierno. Eso es lo que me duele. Pero sobre la mesa, objetivamente, lo que hay es que el PSOE resuelve esta crisis, zanja de momento esta crisis con la auditoría y con promesas de cambio. Lo que le pregunto, porque hay voces dentro de su partido que admiten que esto se queda corto, es si con esto alcanza. Espero que esas voces de mi partido no fueran de los que defendían la abstención frente al gobierno de Rajoy, porque ahí sí que, después de haber sabido lo de M. Rajoy, espero que no sean las mismas voces, ¿eh? Lo que sí le digo es, ¿cómo se zanja? Actuando de raíz, con contundencia, sea quien sea, aunque sea uno de tus máximos colaboradores. 1. 2. Con transparencia absoluta, con colaboración con la justicia. Con las auditorías que hagan falta en el Partido Socialista y donde haga falta. Donde haga falta significa también donde haga falta, en el Ministerio de Transportes. Donde haga falta, ya se hizo una, si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que los indicios ahora son nuevos. Ya se hizo una. Por lo tanto, yo creo que este gobierno ha ¿Cree demostrado... que debería haber otra? No lo sé, no conozco los detalles de la grabación. Lo que sí le digo es que este partido ha sido siempre, y este gobierno, transparente. Y por lo tanto, nadie podrá decir que no se haya colaborado, que no haya transparencia. Se nos exige, y es normal que se nos exija, yo me la exijo,
y si no, no militaría en el Partido Socialista. No es que haya un doble rasero, no, es que hay una doble exigencia. Y como persona de izquierdas y comprometida con la izquierda y progresista, yo no puedo consentir ni una. Ni una. Yo no sé en otros partidos. En otros partidos, no solamente, sino que encima se ampara. Aquí no, aquí ni una. ¿De verdad cree el Gobierno, ministro, que esta crisis no va a afectar al Ejecutivo? Es evidente que afecta. Pero lo importante es cómo respondemos. Los ciudadanos votarán cuando haya elecciones y juzgarán. Y yo lo que quiero es que mi partido y que mi gobierno y que mi secretario general y mi presidente, que es Pedro Sánchez, siga dando argumentos de que no actuamos igual, de que no pasamos ni una, de que combatimos la corrupción, de que la denunciamos en otra casa y actuamos con contundencia cuando es en nuestra casa. Eso es lo que yo quiero. Y luego los ciudadanos juzgarán todo a su tiempo. Pero lo que digo es que ahora la obligación de este gobierno y de este partido y de este presidente del gobierno es lo que está haciendo. ¿Pero a usted no le preocupa que en este momento, con la manera en la que lo comentábamos antes, llegaron al gobierno, hayan perdido la credibilidad para muchos de sus votantes? Yo creo que hubiéramos perdido la credibilidad si no hubiéramos actuado. Yo creo que hubiéramos perdido la credibilidad si hubiéramos tratado de amparar, de tapar, de ocultar. Yo creo que perderíamos la credibilidad si echáramos a un dirigente del partido por denunciar los casos de corrupción que hay en casa. Creo que ahí hubiéramos perdido la credibilidad. Vamos, el primero que no estaría aquí sería yo, si mi partido fuera así. Pero mi partido de otra forma. Y este gobierno de otra forma. Y por lo tanto, yo creo que ahora mismo, aunque sea duro, aunque estemos todos dolidos, aunque este sea un momento difícil, evidentemente, ¿cómo no voy a reconocer la dificultad del momento? Lo importante es cómo se comporta uno en los momentos difíciles. Cómo se comporta uno cuando tiene un problema en casa. Y por eso es tan importante para mí ver que el presidente del gobierno reacciona con fuerza, con contundencia y con rapidez. Y así tiene que seguir siendo. ¿Y si va a haber cambios en la ejecutiva del PSOE, no debería haberlos también en el gobierno, entre los ministros? ¿Y me puede usted decir que le afecta a ningún ministro del gobierno de España? No hay ningún gobierno que pueda haber tenido responsabilidad en lo que ha ocurrido. Pero yo miro a mis compañeros del Consejo de Ministros y no tengo ninguna duda de ninguno de mis compañeros. No hay ningún caso, no hay ninguna acusación pendiente, no hay nada que afecte a ninguno de ellos. Ni siquiera por darle un impulso político al gobierno de otra manera. Que es para lo que se hacen. Pero darle impulso, eso es una tarea del presidente del gobierno. El presidente del gobierno es quien tiene la capacidad de poder nombrar o no. Yo lo que le digo es que creo que sería bueno que en este tiempo de tanto ruido, de tanta teoría de la conspiración, de tanto bulo, creo que sería bueno de vez en cuando sujetarnos a los datos. El otro día en una conferencia el lunes hablaba con varios empresarios, les decía, supongo que ustedes miran números en su empresa, ¿no? Y si resulta que en España, 7 años después de que llegara Pedro Sánchez al gobierno, 7 años después, resulta que hay 22 millones de personas trabajando cuando había 18, si resulta que hay más de 10 millones de mujeres con trabajo cuando había 8 y pico, si resulta que es la tasa de paro más baja de los últimos 20 años, si es la tasa de paro juvenil más baja creo que de la historia, si resulta que está reduciendo la deuda y el déficit, está subiendo las pensiones mientras rellenan la hucha, subiéndolas y rellenando. Si está subiendo el salario mínimo, oiga, ahí están los números, ahí está el balance de este gobierno. O sea, yo afirmo con toda la pasión que pueda del mundo que desde luego hoy España es mucho mejor que hace 7 años. Y le he dado datos económicos, o sociales. Puedo hablar de cómo está Cataluña y cómo estaba. Tanto, oiga, ¿merece la pena? Claro que merece la pena. ¿Se debería someter el presidente del gobierno a una cuestión de confianza? El presidente del gobierno tiene que seguir ganándose la confianza todos los días como lo está haciendo. O sea, actuando. Que no. Pero si lo estamos haciendo todos los días. O sea, una moción de confianza en el Congreso. El presidente del gobierno tiene la obligación de sacar adelante su programa electoral. La obligación de no defraudar a millones de personas que le han votado e incluso a quien no le ha votado. Y eso es lo que está haciendo este presidente del gobierno. Lo está haciendo todos los días. También tiene la obligación constitucional de presentar los presupuestos y no los lleva a la Cámara. Pues ya sabe usted las dificultades que hay en el Parlamento, pero eso nunca le ha restado a este gobierno. Mire, yo recuerdo hace 2 meses, si no me equivoco, más o menos, ¿no? Fue cuando cayó aquel decreto de las pensiones, ¿se acuerda usted, no? Y hubo ya un ruido, está de la derecha soñando con que ya se acababa, tal. ¿Sabe lo que hizo el presidente del gobierno? Lo que ha hecho toda la vida, remangarse, volver a negociar y sacarlo. Es que esto es lo que el Parlamento es el que han querido los ciudadanos, oiga. Y así se puede seguir hasta 2027. Absolutamente, y los datos lo demuestran. Sin presupuestos. Hombre, vamos a ver, siempre es deseable sacar los presupuestos. También le digo, este país está en un momento de crecimiento económico, por encima del 3%, si no me equivoco, es el país que más crece en la eurozona, están llegando decenas de miles de millones de euros de los fondos europeos que están llegando a este país, la situación económica es buena, es muy buena, es mucho mejor que en el contexto que nos rodea, esa es la realidad, esos son los números, yo pido que se juzgue por los números, por los resultados. Fíjese, le decía antes el tema de las pensiones, una pensión media
hoy es 200, 300 euros superior a cuando llegamos al gobierno. Yo recuerdo, este dato es demoledor, ¿no? Lo digo para todos estos que... Es que para esto es para lo que merece la pena estar en política y gobernar, si no, yo desde luego... yo recuerdo que cuando Zapatero abandonó el gobierno había 66.000 millones de euros en la hucha de pensiones. 66.000 millones de euros. Cuando Rajoy abandonó el gobierno quedaban 5.000. 5.000. Y eso habiendo congelado las pensiones. Ahora estamos subiendo las pensiones, estamos por encima de 11.000 millones en la hucha de las pensiones y la previsión es acabar la legislatura por encima de 20.000, en 25.000 creo, más o menos. Yo me metí en política para eso, ya. Lo otro... Ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz pidió resetear las relaciones dentro de la coalición. ¿Están dispuestos a estudiarla, a resetearlo? Este gobierno no ha parado de negociar con sus socios en el gobierno y con sus socios parlamentarios. Y lo vamos a hacer tantas veces como haga falta, hablar de lo que haga falta, dialogar, llegar a acuerdos, lo seguiremos haciendo. ¿No tiene ningún temor de perder ningún apoyo parlamentario? Yo no veo, pero bueno, más que lo que piense yo, podemos mirar al señor Feijóo, no parecía muy convencido ayer, ¿no? Cuando le preguntaban sobre la moción de censura. Dijo que moción de censura no la va a presentar porque sería darle oxígeno al presidente del gobierno. Y entiendo que el presidente del gobierno no va a proponer una moción de confianza porque entiende que tiene ratificada la confianza de sus socios. No, el presidente del gobierno va a seguir trabajando con todas las dificultades, que hay muchas, fuera de España y en España, hay muchas dificultades, pero va a seguir trabajando. Y eso significa actuar con contundencia como lo está haciendo dentro del partido y negociar con nuestros socios, como lo hemos hecho siempre. ¿No cree que hubiera estado bien que el presidente del gobierno hubiera atendido a las preguntas de la prensa en un periodo no tan largo como más de 40 días, cuando había tantas informaciones desde el procesamiento del fiscal, las novedades sobre el procesamiento de su hermano, todas las informaciones que empezaban a apuntar a Santos Cerdán, aunque desde el partido se le ratificaba? ¿No cree que ha tardado mucho el presidente en responder preguntas? Y fíjese que el día más duro de todos es cuando ha respondido todas las preguntas. Igualito que el del plasma. ¿Usted era secretario de organización del Partido Socialista cuando se convocaron las primarias que enfrentaron a Pedro Sánchez con Eduardo Madina? Sí. ¿Usted puede garantizar el recuerdo. Y el secretario general del PSOE era Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Y usted puede garantizar la limpieza de ese proceso? Absolutamente. Es más, lo llevo a gala. Es más, voy a contarlo, son cosas muchas veces muy internas, pero son muy ilustrativas, ¿no? Fíjese, en esas primarias lo que hubo fue un cambio de los reglamentos del partido, porque Eduardo Madina pidió a un militante un voto. Porque desconfiaba básicamente del PSOE de Andalucía, era un poco lo que decían, y por lo tanto dijo que un militante un voto. Y tuvimos que improvisar un reglamento durante las primarias que hubo que pactar. Fue muy difícil, créanme, estas cosas dentro llevan mucho tiempo y son muy difíciles. Hubo que pactar un reglamento con las federaciones para hacer posible aquello de un militante un voto, y se hizo posible. En aquellas primarias, si no recuerdo mal, Susana Díaz y Emiliano García Paje apoyaron a Pedro Sánchez, sí. Y cuando leyó ayer esta conversación en la que le dijo Santos Cerdán a Koldo que metiera 2 papeletas... Es infumable. Para cualquier demócrata esa expresión es infumable. Ahora, pero es una anécdota, como vino a decir ayer el presidente. Yo le digo, créame, yo trabajaba de la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba dirigiendo el partido en ese momento, y créanme que esas primarias fueron ejemplares. Es más, le voy a decir una cosa que se dice poco, también entiendo que tampoco no es muy sexy para el gran público. La verdadera garantía de unas elecciones está en el censo. Esa es la verdadera garantía de que sean limpias unas elecciones. El Partido Socialista hace años ha cometido una reforma que hacía que tú tuvieras que pagar la cuota y si no pagabas la cuota te dieran de baja, que no pudiera nadie inflar censos. Yo sostengo, y lo digo aquí a cara lavada, y podemos hacer un día un debate monográfico, el único partido en España que tiene un censo real es el PSOE. El único. El único es el único, real, de militantes. Me está diciendo que el resto de partidos tienen censos que son mentira. Tienen otros componentes. El Partido Popular declara en el Tribunal de Cuentas tener 700, 800.000 afiliados, simpatizantes. Luego resulta que las cuotas no comparten con eso. En este partido es transparente. Por cierto, lo copiamos de la UGT en su día. Un modelo por el cual un militante un voto y un militante una cuota, que paga con transparencia y por cuenta corriente. ¿Cuántas horas ha dormido esta noche? Bastantes, hoy bastantes. Es muy importante poder dormir bien, es muy importante, José Luis, en la vida. A mí me lo decía mi abuelo siempre. ¿Ha dormido usted bien hoy? Pero muy bien. Óscar López, ministro para la Transformación Digital, la Función Pública y secretario general del PSOE en Madrid. Gracias por su tiempo, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias a todos ustedes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.